Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo y les quiero comentar que esta ley de seguridad interior que fue muy cuestionada y que pues afortunadamente no entró en vigor, señalaba que se iba a realizar la protección de la seguridad interior cuando se actualizara alguna de las dos amenazas que tenía contemplada esta ley. Una era cuando se comprometieran las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, es decir, que fueran rebasadas las autoridades. Y otra cuando se originen por falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en los que la preservación de la seguridad nacional de conformidad con lo que prevenía el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior, de la Ley de Seguridad Nacional, aquellas amenazas que no requieran de la declaratoria en términos de lo que establece la ley, deberían ser atendidos por las autoridades conforme a sus atribuciones. Es aquí donde les digo que entraba la cuestión del presidente. El presidente podía decidir, vamos con todo, porque las autoridades están siendo rebasadas, y se hacía la declaratoria de protección. Sí, en esta declaratoria de protección, fíjate, a la seguridad interior, bueno, se podía también determinar esta realización simultánea de acciones de seguridad que eran, pues, interior y que eran en diversas áreas geográficas del país. Fíjate que, pues, cuando por la naturaleza, cuando por las características de esta amenaza o bien de estos agentes que participaban en la comisión, decía que no podía ser materialmente posible circunscribir sus causas, sus manifestaciones o bien sus resultados a una entidad o a un área específica. También se debería de fijar esta vigencia de la intervención de la Federación, amigo, porque no podía exceder de un año. Y una vez agotada su vigencia, cesaría esta dicha intervención, así también como estas acciones de seguridad interior, pues que tenían a su cargo, ¿no? Sí, efectivamente era un verdadero problema este hecho de tratar de cuidar, ¿no? Esta declaratoria de protección que realmente era difícil la reglamentación, porque ya saben que en la interpretación cada quien a veces la ajusta a su modo, y no dudamos que el Ejecutivo Federal la pudiera haber utilizado de esa manera. Por eso había expertos de la ONU que llamaron al Estado mexicano a rechazar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que se sometería al Pleno del Senado, todavía no estaba aprobada, advirtiendo que de dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad nacional o de seguridad como se planteaba interior, podría debilitar la protección de los derechos humanos. Fíjate, esto era una preocupación constante con los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque preocupaba que el proyecto de ley de seguridad interior, les digo, todavía no estaba aprobada, otorgara a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia de las autoridades civiles. Entonces, este grupo hizo una declaración conjunta exhortando al gobierno de México que no se aprobara esta ley. Sí, por supuesto, fue de las causas para que no se aprobara, y estos expertos de la ONU pues advertían que este proyecto de ley carecía de estos mecanismos sólidos de control que pudieran garantizar de alguna manera estas operaciones, ¿no? Que estas operaciones se llevaran a cabo, y fíjate que, bueno, pues que respetaran sobre todo los derechos humanos. Y es que decían aquí que no preveía que las actividades de inteligencia se realizaran con esta debida supervisión civil, tanto civil como judicial, y es que al categorizar toda esta información que era resultado de esta aplicación de la ley, como de esta seguridad nacional, fíjate que aquí excluía de estas leyes de transparencia y entonces la apartaba del escrutinio público. Entonces, bueno, pues aquí el creciente papel de las Fuerzas Armadas
y que en ausencia de estos mecanismos de control, de rendición de cuentas, podría en algún momento provocar estas repetidas violaciones de derechos humanos, como pues las cometidas desde que se asignó a la Fuerza Armada, un papel que pues del todo protagónico en esta lucha contra la criminalidad. Y bueno, aquí señaló este grupo de la ONU, cómo el proyecto de ley era ambiguo en ciertos puntos y sobre todo que contenía esta definición excesiva, laxa de estas situaciones de que las autoridades, amigo, podrían usar la fuerza, incluso pues en este contexto de movilización, de protestas. Y entonces, bueno, pues este grupo ante todo se opuso a la promulgación de esta ley. Sí, y bueno, como a veces queda la duda de que hablamos de los expertos y esto, sí les voy a comentar quién eran estos expertos. Bueno, no se los voy a comentar, se los voy a señalar. Los expertos en el grupo de trabajo de la ONU, los expertos del grupo de trabajo de la ONU, eran el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, el señor del Canaciti, el relator especial sobre el derecho a la privacidad, el señor Michel Force, relator especial para la situación de los defensores de los derechos humanos, la señora Agnes Calamar, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el señor Pablo de Grave, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, y el señor David Kay, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y fíjate, amigo, que esto dio pauta a una acción de inconstitucionalidad. Y vamos a estar comentando en lo que resta del programa algunas partes, porque resulta muy interesante, pareciera del análisis se deriva una justificación de la Guardia Nacional, pero eso lo veremos en el siguiente programa. Sin embargo, vamos a ver cuáles son las consideraciones que emitieron en la Corte para pues dejar inválida esta ley, ¿no? Y fue una acción de inconstitucionalidad 6/2018 y acumuladas también 8/2018, 9/2018, todas diagonal obviamente, 10/2018, 11/2018, 16/2018 y 21/2018. Fueron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos diputados integrantes de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, diversos senadores integrantes de la legislatura del Senado de la República, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Partido Político Movimiento Ciudadano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, demandando la invalidez por decreto por el que se aprueba la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. Imagínense todos los organismos que intervienen solicitando precisamente esta acción de inconstitucionalidad del decreto para que lo invalidaran en cuanto a la Ley de Seguridad Interior. Sí, y asimismo, bueno, se estimó que en este asunto también se debía de analizar desde la realidad, amigo, desde las circunstancias de nuestro país en materia de seguridad. Y bueno, pues se apuntó también que esta seguridad que enfrenta México, pues sí se había vuelto mucho más aguda, mucho más compleja, principalmente y sobre todo por la presencia de la delincuencia organizada, por el poder económico, por el poder de fuego que, bueno, pues se requería y sobre todo exigía este enorme fortalecimiento de las instituciones. Y bueno, esta estrategia que debiera ser integral para enfrentarla, para disminuirla. Entonces, aquí se señalaron que la debilidad institucional en materia de seguridad es anterior al narcotráfico y que es más grave, que es más compleja que el combate a estas organizaciones. Entonces, bueno, se consideró ante todo que esta decisión de este tribunal, del Tribunal Pleno,
impactara esta vida nacional, así como la vida y los derechos de la población mexicana. Sí, en esta resolución se va haciendo una serie de análisis. Por ejemplo, se habla acerca del diseño constitucional que señalan las autoridades federales, que desde su origen está planteado para salvaguardar las libertades de las personas y establece dos principios fundamentales, el de la división de poderes y el federalismo, que son dos de los principios que rigen nuestro Estado mexicano. Y por tanto, estos dos grandes principios van a asegurar la libertad de los individuos dentro de un Estado federado, puesto que son limitaciones estructurales al el ejercicio arbitrario de un poder público. Y fíjate, aquí viene una cuestión que está muy relacionada con el artículo 39 constitucional, porque sí advierten cómo el pueblo vota por transferir parte de su soberanía a determinadas instituciones, pero aquello que no está expresamente conferido a través de la Constitución no puede ser empleado por los órganos derivados o que tienen el poder de la Unión. No puede ser utilizado si no está expresamente estipulado en la Constitución, porque es un poder residualmente conservado por el pueblo. Entonces, no se puede hacer reformas así a diestra y siniestra, sino que deben ser competencias constitucionales expresamente establecidas para poder de alguna manera hacer un cambio tan trascendental como el que se suponía se derivaba de la Ley de Seguridad Interior. Y bueno, vamos a seguir comentando. Estos razonamientos están realmente muy interesantes y tenemos que ir a una pausa más, amigo. Sí, amigo, por supuesto, y nuestras redes sociales, en Facebook nos localiza como Radio Cleo, nuestra página cleo.edu.mx/radio, Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46 es nuestra línea en cabina para que nos llame o nos envíe un mensaje, retroalimente este programa. Estamos marcando huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleo, tu punto de encuentro.